temas principales enfocados en la materia, que son la parte de leyes de Newton, trabajo y energía, y colisiones, que son los temas más principales que abundan a lo largo de todo lo que es la parte del segundo bimestre con respecto a mecánica newtoniana. ¿Ya se está grabando? Sí, ya se está grabando. Entonces, en este momento les voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar con la clasecita, ¿ya? A ver, entonces, vamos a resolver este primer ejercicio, que nos dice lo siguiente. Una bala de 60 gramos es lanzada horizontalmente con una velocidad de 600 metros sobre segundos sobre un bloque de 3 kilogramos que se encuentra inicialmente sobre una superficie horizontal en reposo. ¿Ya? Nos dice, la velocidad que va a tener la bala después de salir de este bloque es una velocidad de 400 metros sobre segundos sobre el bloque que es observado. Y nos dice que el bloque, después de que la bala atraviesa el bloque como tal, este bloque se comienza a mover una cierta distancia. Y la distancia que se mueve es una distancia de 2.70 metros. Nos dice que después, ¿ya? O hasta llegar a alcanzar una distancia que se detiene. Lo que nos dice es que determinemos el coeficiente de fricción después de que el bloque ya se movió toda esta distancia de 2.70 metros que nosotros tenemos. Entonces, déjenme solo les copio la imagen. Ya, este es un problema clásico que suele existir dentro de la parte de cantidad de movimiento lineal e impulso. Que no les sorprenda si el día de mañana en su examen ustedes tienen una pregunta similar, ¿ya? Y en esa pregunta similar les da 3 literales. En esos 3 literales lo que les pide encontrar es la velocidad después del choque, por así decirlo. También lo que les pide encontrar es lo que nos está pidiendo el coeficiente de fricción y a la vez también, no sé, les añaden otro literal más con respecto del tiempo que le toma a la superficie o el cuerpo que nosotros estamos analizando que se llegue a detener. Entonces, siempre que nosotros estemos hablando con respecto a lo que es el apartado de colisiones, siempre debemos de tomar en cuenta que nosotros vamos a cumplir una regla sumamente importante. Y esa regla importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es que la variación de cantidad de movimiento lineal de nuestro sistema va a ser siempre igual a cero. Vuelvo y repito, siempre que nosotros estemos hablando de colisiones, la cantidad de movimiento lineal, ya, ojo, nuevamente estoy hablando del sistema, no estoy hablando únicamente de un solo cuerpo, es decir, no me estoy enfocando únicamente en este cuerpo, no me estoy enfocando únicamente en la bala, me estoy enfocando en los dos conjuntos, como si estuvieran actuando netamente como si fuesen un sistema. Esta cantidad de movimiento lineal tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Otro aspecto importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es cuándo se va a cumplir esta condición de que la variación de cantidad de movimiento lineal del sistema sea igual a cero. Esto se va a cumplir principalmente cuando nosotros tengamos la condición de que no existen fuerzas externas, ¿ya? En el eje de la colisión. ¿Ya? Porque ustedes me van a decir, yo tengo fuerzas externas, como por ejemplo, si me enfoco en esta caja, yo tengo lo que sería netamente su peso, ¿ya? Si es que me enfoco en esta superficie, yo tengo la normal de contacto. Y es verdad, yo tengo esas fuerzas, que al final siguen siendo fuerzas externas dentro de nuestro sistema, pero en el eje que se está produciendo el choque entre los dos cuerpos que nosotros tenemos, ya no tenemos ningún tipo de fuerza externa que se está aplicando netamente sobre ese eje. Entonces, como nosotros no tenemos ningún tipo de fuerza externa que se aplica directamente en ese eje como tal, es que por eso, esa razón, también nosotros podemos tener la conclusión ya de que en definitiva se va a cumplir esta relación que nosotros tenemos aquí. Entonces, si nosotros desglosamos a profundidad esta relación que nosotros planteamos, tendríamos que la cantidad de movimiento lineal inicial de nuestro sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema en el que nosotros estamos trabajando. Y esto, desglosado a más profundidad, se va a identificar
como la masa del bloque, todo esto por la velocidad inicial de nuestro bloque, que va a ser más la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala. Esto va a tener que ser igual a la masa nuevamente de nuestro bloque por la velocidad final de nuestro bloque, ¿ya? Más nuevamente la masa de la bala, todo esto nuevamente por la velocidad final que va a tener nuestra bala del bloque. Pero aquí viene un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta. Esta velocidad inicial con la que nosotros estamos trabajando y estas velocidades finales que también se están llegando a presentar son tanto la velocidad inicial que nosotros tenemos antes de que los cuerpos lleguen a chocarse uno con respecto del otro y la velocidad final del bloque y la velocidad final de la bola que nosotros estamos llegando a obtener, ¿ya? Es la velocidad final que nosotros tenemos después del choque, ¿ya? Porque evidentemente nosotros sabemos que vamos a tener una velocidad final que va a ser igual a cero, pero esto es cuando termina el movimiento ya por completo de nuestra partícula, pero esta velocidad que llega a adquirir es una velocidad que adquirió mucho después de que se produjo el choque entre las dos partículas que nosotros estamos analizando. Entonces, nuevamente, esta es la velocidad inicial antes del choque que se va a producir entre los cuerpos y esta es la velocidad final después del choque que se llegan a producir entre los cuerpos que nosotros estamos analizando. Entonces, una vez que nosotros hemos llegado a definir la ecuación con la que nosotros vamos a llegar a trabajar, vamos a definir nuestro sistema de referencia. Recuerden nuevamente, el sistema de referencia es un sistema de referencia arbitrario, es decir, que ustedes lo pueden llegar a colocar como consideren que va a ser mucho más fácil para el análisis de su problema. Es decir, que yo le podría colocar de esta forma, como tradicionalmente nosotros lo conocemos, pero en este caso voy a aprovecharme del movimiento y yo voy a decir que todo lo que esté hacia la derecha va a ser positivo y todo lo que se encuentre hacia arriba también se va a considerar como si fuese positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los vectores con los que nosotros estemos trabajando en este análisis, que se encuentren hacia la izquierda, se van a considerar como si fuesen vectores positivos. ¿Ya? Entonces, en este caso, mi velocidad inicial de la bala va a ser igual a 400, todo esto en la dirección de I, metros sobre segundos, mientras que nuestra velocidad final de la bala va a ser igual, no, aquí es 600, a los 400, todo esto en la dirección de I, metros sobre segundos. Obviamente ustedes me van a decir, pero como la velocidad está a la izquierda, ¿por qué no es negativo? Porque recuerden que para yo poder darle un signo a los vectores con los que nosotros estamos trabajando, estos signos del vector dependen netamente del sistema de referencia con el que nosotros estemos haciendo el análisis. Y en este caso, nuevamente, repito, como yo estoy colocando mi sistema de referencia hacia la izquierda, es decir, que todos los vectores que se encuentren apuntando hacia la izquierda van a ser positivos, es por esa razón que yo le coloco a estos valores como positivos, pese a que se encuentren a la izquierda. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, al momento no. Ya. Dicho esto como tal, vamos a comenzar a reemplazar algunos valores. Como nos menciona el mismo problema, al inicio nuestro bloque tiene una velocidad inicial de cero. Por ende, este valor que nosotros tendríamos aquí se va a descartar. Entonces, la masa de nuestra bala, cabe mencionar que es una velocidad de 60 gramos. ¿Ya? Entonces recuerden, ustedes deben trabajar netamente en kilogramos.
no en gramos, sino en kilogramos. Entonces esto sería 60. Todo esto que sería dividido para 1000, ¿ya? Y la velocidad inicial de nuestra bala, que va a ser de 600. La masa de bloque, en este caso nos menciona que el bloque tiene una masa de 3, ¿ya? Lo que no conocemos es su velocidad final. Más, nuevamente, la masa de la bala, que va a ser 60, todo esto dividido para 1000, y por la velocidad de la bala final, que en este caso nosotros vamos a obtener el valor de 400. Al momento de que nosotros resolvemos esta ecuación que nos está presentando en este momento, nosotros Aquí vamos está a... al revés. ¿Qué? Que la velocidad inicial es 400, no 600. Ah, sí, perdón. Ya. Entonces, como mencionábamos, nosotros vamos a tener que nuestra velocidad final que va a llegar a adquirir nuestra caja o nuestro bloque después de la colisión va a ser una velocidad final de 4 en la dirección de I metros sobre segundos. ¿Ya? Es decir, que esta va a ser la velocidad que adquiere nuestra caja una vez que ha terminado el choque que existió entre la caja con la bala. Y con ayuda de esta velocidad que nosotros tenemos aquí, esta es la velocidad con la que va a empezar a deslizarse nuestra caja toda esta distancia de 2.70 metros que nosotros tenemos, ¿ya? Dicho esto como tal, dame un ratito. Ya, entonces, dicho esto como tal, vuelvo y repito, esta velocidad final que nosotros acabamos de obtener no es la velocidad con la que va a terminar el movimiento de la caja, porque la caja después del choque todavía se sigue moviendo, sino que esta velocidad final es la que adquiere nuevamente después del choque, pero pasa a ser una velocidad inicial, y es una velocidad inicial con la que comienza a moverse esta distancia de 2.70 metros que nosotros tenemos aquí presente. Por lo que, dicho esto como tal, vamos a ponerle de esta manera. Velocidad inicial del nuevo movimiento. ¿Ya? Por ende, como tal, ahora sí, vamos a hacer el análisis únicamente de nuestra caja que nosotros tenemos aquí. Esta caja, como tal, va a comenzar a deslizarse con una cierta fuerza y con una cierta aceleración, ¿ya? Porque al tener una velocidad inicial de 4 y pasar nuevamente a detenerse, eso implica que hay una variación en su velocidad. Y recuerden, si es que hay variación en su velocidad como tal, eso implica que estamos hablando de un movimiento que tiene una presencia de aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es la encargada o es la que la que provoca que la velocidad cambie a lo largo del movimiento que tiene nuestra partícula. Por lo que nosotros tenemos que analizar qué tipo de aceleración vamos a tener. Usualmente, el tipo de aceleración en este tipo de movimientos suele ser una aceleración constante. Usualmente suele suceder de esa forma, pero siempre es importante que nosotros hagamos el análisis de nuestro sistema a ver qué es lo que está sucediendo realmente con la aceleración que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis? A través de las leyes de Newton. Entonces ahora lo que yo voy a realizar es el diagrama de cuerpo libre de mi bloque. Pero ojo, esto es después de la colisión. Ojo, no estoy haciendo el análisis antes de la colisión
no estoy haciendo el análisis durante la colisión, estoy haciendo el análisis después de la colisión. ¿Por qué les menciono esto? Porque tal vez algunos me digan, pero es que estamos haciendo el análisis antes de la colisión. Entonces, como es antes de la colisión y el cuerpo no se mueve, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, ¿ya? Si es durante la colisión, lo que nosotros vamos a tener es una fuerza de acción y reacción que se produce por el contacto entre la caja y la bala. Pero en este caso nosotros estamos haciendo, nuevamente repito, después de la colisión que nosotros estamos obteniendo. Entonces, ¿cuáles van a ser las fuerzas que nosotros vamos a tener? Evidentemente, esta caja que nosotros tenemos, como ya presenta un cierto tipo de movimiento, ¿ya? Nosotros vamos a tener la presencia de una fuerza de rozamiento. ¿Por qué menciono el caso de que nosotros vamos a tener una fuerza de rozamiento? Porque el mismo problema me dice que encontremos el coeficiente de fricción. En este caso es el coeficiente de fricción, aquí lo menciona como kinetic, pero ese coeficiente de fricción implica que es la fuerza de rozamiento dinámica de nuestro sistema, ¿ya? Entonces, como el movimiento se está produciendo de esta forma, recuerde, la fuerza de fricción es una fuerza que se encuentra en sentido contrario al movimiento relativo que va a tener la zona en contacto. Es decir, que en este caso nuestra fuerza de fricción que nosotros tendríamos es una fuerza de fricción cinética que se va a encontrar de esta manera. Esta sería una de las primeras fuerzas. Evidentemente nosotros tenemos más fuerzas. Entonces tenemos más fuerzas como sería el peso de nuestro sistema y a la vez también nosotros tendríamos lo que sería la normal de contacto. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a analizar qué es lo que pasa en los ejes, tanto en el eje Y como en el eje X. Y en base a eso yo voy a poder llegar a definir si es que mi sistema con el que estoy trabajando es un sistema con una aceleración constante o un sistema que va a presentar una aceleración variable dentro de nuestro sistema. Entonces, como este cuerpo únicamente se está moviendo de forma horizontal, nosotros no tenemos movimiento de forma vertical. Evidentemente vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual, perdón, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, ¿ya? Porque vuelvo y repito, nosotros no tenemos ningún tipo de movimiento de forma vertical. ¿Qué es lo que pasa en el eje X? En el eje X, como ya mencionamos, como existe una variación de velocidades, evidentemente vamos a tener una cierta aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema con el que estamos trabajando, ¿ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Algo que no haya quedado claro. ¿Por qué realizábamos el diagrama de cuerpo libre después de la colisión? A ver, porque nosotros estamos analizando el movimiento que adquiere nuestra partícula, bueno, en este caso nuestro bloque, una vez que ha sucedido la colisión del sistema. ¿Por qué motivo? Porque antes de esta colisión nosotros nos dábamos cuenta de que teníamos una velocidad de 0. Pero ¿qué es lo que sucede después de la colisión? Como nosotros pudimos darnos cuenta, después de la colisión ya adquiere una cierta velocidad y nuestro bloque que nosotros estamos analizando comienza a tener un cierto movimiento. Primer dato importante que tenemos que tomar en cuenta. El segundo aspecto importante que debemos de tomar en cuenta es, como después de esta colisión, nuestro bloque que estamos analizando se comienza a mover, se mueve por toda esta superficie que nos está presentando que tiene un valor de 2.70 metros hasta llegarse a detener por completo nuevamente. Entonces, si al inicio estaba detenido, yo quiero volver a saber cuál va a ser un punto específico en donde yo voy a detener nuevamente a mi cuerpo. Entonces, ¿por qué yo la realizo después de la colisión? Porque es cuando ya adquiere un movimiento y ese movimiento que adquirió es un movimiento que va a tener una cierta velocidad variable y eso implica que yo debo analizar si existe la presencia de una aceleración, que evidentemente la existe. Entonces, como yo necesito hacer el análisis ahora, yo debo analizar si es que esta aceleración que yo tengo es una aceleración que va a ser constante o va a ser una aceleración que incluso va a ser variable. Porque antes de la colisión nuevamente, implicaba que este bloque que nosotros teníamos no se estaba moviendo. Entonces, si no se mueve, esto implica que la sumatoria de fuerzas tanto en Y como en X iba a ser una sumatoria de fuerzas completamente igual a 0.
ya en ambos ejes que nosotros teníamos. Entonces, no es necesario hacer un análisis debido a que si no se mueve, todas las fuerzas se anulan. Pero después de que ocurrió la colisión, sí existió un movimiento. Y ahora viene la cuestión de saber si ese movimiento provocó una aceleración variable o una aceleración constante. En este caso que nosotros estamos analizando, no necesariamente se cumple para todos los casos esa misma relación, pero para este caso específico sucede esta relación que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta más que tengan, chicos? Ya. Dicho esto como tal, en el eje Y nosotros tenemos dos fuerzas que están actuando, que sería la normal de contacto menos el peso. ¿Por qué motivo la normal es positivo? Porque se encuentra a favor de nuestro sistema de referencia. ¿Por qué el peso es negativo? Porque se encuentra en sentido contrario al sistema de referencia. Esto va a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en X? Las fuerzas que nosotros tenemos en X, en este caso va a ser menos la fuerza de rozamiento cinética, que esto va a ser igual a la masa por la aceleración de nuestro sistema. En este caso es menos debido al sistema de referencia que nosotros colocamos. Nuevamente les repito esa parte para que no tengan confusiones. ¿Ya? El signo que yo coloque a cada uno de los vectores, en este caso a cada una de las fuerzas con las que yo voy a trabajar, dependen netamente del sistema de referencia que yo coloqué. En este caso yo le coloqué de esta forma simplemente por colocarlo, ya porque esa es la ventaja del sistema de referencia, que es completamente arbitrario. No existe esa necesidad o no hay una regla que les diga a dónde o en qué dirección deben de colocar su sistema de referencia con el que van a trabajar. Simplemente lo pueden colocar como ustedes consideren que va a ser mucho más fácil la resolución del problema. Si es que ustedes hubieran querido colocarle de esta forma, también estaba bien, solo que tenían que tener bastante cuidado con el signo, porque en este caso la fuerza de rozamiento ya no hubiera sido negativa, sino que hubiera llegado a ser positiva en base a ese sistema de referencia. Entonces en esa parte deben de tener bastante cuidado. Ya, o sea, el hecho de que yo esté colocando negativo no es que siempre va a ser negativo, sino que va a depender como tal del sistema de referencia con el que nosotros estamos definiendo nuestro problema. ¿Ya? Dicho esto como tal, la fuerza de rozamiento cinética tiene la primera característica de que es constante, ¿ya? No cambia. Y la segunda característica es que esta fuerza de rozamiento cinética se calcula como el coeficiente cinético por la normal de contacto de nuestro sistema. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que la normal de contacto va a ser igual al peso de nuestro sistema. Y puesto que nuestra fuerza de rozamiento cinética es constante, la masa de nuestro sistema también va a ser constante, esto por consecuencia va a provocar que la aceleración de nuestro sistema también sea constante. Entonces, entonces, como nosotros tenemos una aceleración que va a ser constante, ¿ya? En un movimiento rectilíneo, ¿qué tipo de movimiento estamos trabajando nosotros? Estamos trabajando con un MRV. Por lo tanto, si yo quiero determinar las aceleraciones de mi sistema, yo puedo utilizar las fórmulas que le corresponden al MRV. Es decir, que en este caso yo voy a emplear la siguiente ecuación. La rapidez final al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración, todo esto por la distancia recorrida que nosotros tenemos. ¿A qué velocidad final queremos llegar? Ojo, nuevamente, esta velocidad final no es la misma velocidad final que tenemos acá.
esta velocidad final de aquí es con la que termina la colisión, pero como lo habíamos mencionado, es la nueva velocidad inicial con la que está empezando este movimiento de 2.70 metros. Esta velocidad final que tenemos aquí es la velocidad final con la que va a terminar los 2.70 metros, que en este caso es el valor de 0, por lo que nos menciona el mismo problema. La velocidad inicial de nuestro sistema es 4 elevado al cuadrado, y aquí viene la cuestión. ¿Cuándo utilizo el signo más? ¿Cuándo utilizo el signo menos? El signo más yo lo voy a utilizar cuando tengo un sistema acelerado. El signo menos yo lo voy a utilizar cuando sea un sistema retardado. En este caso, como es un sistema retardado, porque yo estoy frenando a mi sistema, voy a tener que utilizar el signo menos. Y esto va a ser 2 veces la aceleración. Todo esto por la distancia recorrida, que en este caso va a ser de 2.7. ¿Ya? Y por ende, la única ecuación o el único valor con el que nos queda hacer el análisis es esta aceleración, que no la conocemos. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No. Una pregunta. Dime. ¿Por qué la fuerza de rozamiento cinética es constante? Ya. A ver. Ustedes siempre deben de recordar que la fuerza de rozamiento se puede llegar a definir como una gráfica. Y la gráfica es la siguiente. Nosotros tenemos 3 tipos de fuerzas de rozamiento. Una fuerza de rozamiento estática, una fuerza de rozamiento estática máxima y una fuerza de rozamiento cinética. ¿Ya? Y esas 3 fuerzas se resumen en la siguiente gráfica que vamos a tener a continuación. Si nosotros queremos provocar que un cuerpo se mueva, usualmente lo que nosotros tenemos que vencer son 2 aspectos: la inercia y la fuerza de rozamiento. ¿Ya? La inercia, ¿qué era? Recuerden que la inercia es una propiedad del cuerpo que me indica qué tan difícil es de mover a ese cuerpo. ¿Y por qué la fuerza de rozamiento? Si yo tengo una superficie muy rugosa, ¿ya? ¿A qué me refiero con rugosidad? Que va a ser una superficie bastante áspera, ¿ya? Esto va a provocar que sea mucho más difícil mover al cuerpo a través de esa superficie. Existen casos donde por más que yo le aplique una fuerza, esa fuerza de rozamiento es demasiado grande, que provoca que esa fuerza que yo estoy aplicando sea demasiado pequeña para yo romper ese movimiento, ¿ya? Y provocar que evidentemente mi cuerpo se mueva. Eso se conoce como la fuerza de rozamiento estática. Y esa fuerza de rozamiento estática es un resultado de todas las fuerzas que yo aplico sobre mi sistema. Como les digo, la fuerza de rozamiento estática es la que provoca que mi cuerpo no se mueva, por más que yo le esté moviendo a mi cuerpo. Interpretado dentro de esta gráfica, esta fuerza de rozamiento se va a incrementar, se va a incrementar, se va a incrementar, se va a incrementar, hasta un cierto punto. Este punto al que yo llego es un punto en el cual yo alcanzo una fuerza de rozamiento, también estática, pero que se va a identificar de otra manera, la cual es que la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Ya? Cuando yo logro alcanzar esta fuerza de rozamiento estática, esto implica que ahora sí voy a comenzar a mover a mi cuerpo, pero este cuerpo se va a mover únicamente con velocidad constante. Y ese movimiento, ya, o este instante donde yo llego a alcanzar la fuerza de rozamiento estática máxima, se le conoce como el movimiento inminente. Es decir, que mi cuerpo necesariamente se va a comenzar a mover, ¿ya? Por más que yo no quiera, el cuerpo se mueve, pero sigue siendo difícil de moverle porque yo lo estoy moviendo con una única velocidad. Entonces, si yo sigo aumentando
esta fuerza que yo apliqué al inicio va a llegar a un punto donde yo he logrado superar la fuerza de rozamiento estática máxima. Pero no es que la fuerza de rozamiento siga incrementando, sino que lo que sucede dentro del sistema es que tiende a tener una cierta estabilización. La fuerza de rozamiento baja y sobre mi sistema lo que va a comenzar a aplicarle, ¿ya? Es lo que nosotros definimos como la fuerza de rozamiento cinética. Y esta fuerza de rozamiento cinética va a ser constante, ¿ya? Va a permanecer siendo la misma durante todo el movimiento. Entonces, nosotros no debemos de confundir fuerza de rozamiento cinética con fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estática sí es una fuerza de rozamiento que es variable, ¿ya? Porque tal vez haya venido la confusión de esa parte, de decir, pero es que yo sé que la fuerza de rozamiento es variable, sí, pero cuando nosotros nos sentamos en la fuerza de rozamiento estática, que es la fuerza de rozamiento la cual es variable, que depende de las fuerzas que nosotros estemos aplicando. Pero si nosotros ya nos hemos llegado a dar cuenta que hemos superado la fuerza de rozamiento estática máxima, el sistema tiende a estabilizarse, lo que provoca que la fuerza de rozamiento cinética sea constante. O sea, netamente actúe una fuerza de rozamiento que va a ser constante en todo mi sistema. ¿Ya? En esa parte. Hasta ahí. Ahí quedó claro esa parte. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, muchas gracias. Entonces, siempre, si ustedes quieren analizar qué tipo de fuerza de rozamiento tenemos, es importante que se acuerden siempre de esta gráfica, ¿ya? Y en base a esta gráfica nosotros podemos ver ¿ya? Nosotros podemos definir si es que tenemos una fuerza de rozamiento que va a ser variable o si es una fuerza de rozamiento que ya va a ser constante. Otro aspecto importante, si ustedes tienen o la fuerza de rozamiento que tenemos cae en esta región, ¿ya? Nosotros podemos concluir que nuestro sistema se encuentra en reposo. Es decir, que el sistema no se está moviendo absolutamente para nada. Si es que ahora, como ya les mencionaba, nosotros llegamos a alcanzar la fuerza de rozamiento estática máxima, eso implica que nuestro cuerpo sí se va a comenzar a mover. Esto puede ser en un instante de tiempo t cualquiera, ¿ya? Incluso puede ser que hemos llegado a alcanzar esto en los 0 segundos. Puede llegar a suceder, ¿ya? Entonces podemos llegar a tener varios escenarios. Esto implica que nosotros nos encontramos en un movimiento inminente. Como les mencioné, el movimiento inminente significa que ahora el cuerpo se va a mover con una velocidad constante. Y por último, nosotros tenemos qué es lo que sucede a partir del movimiento inminente en adelante, lo cual es que el sistema se va a comenzar a mover ya con una cierta aceleración. Ya, otro caso importante. Si ustedes tienen un cuerpo que se está moviendo sobre una superficie lisa, ya, de por sí va a ser un sistema que va a acelerar con facilidad. Entonces, ustedes, no sé si es que, por ejemplo, alguna vez ustedes han logrado ir a una pista de hielo o algo por el estilo, ¿ya? Las pistas de hielo, o bueno, los que les dicen áreas de patinaje, ¿ya? Pistas de hielo o zonas de patinaje, son zonas en las cuales tratan de que la superficie sea lo más lisa posible. Entonces, al ser lo más lisa posible, significa que un cuerpo se va a poder mover con total facilidad. Es por eso que ustedes cuando van a ese tipo de pistas es que tienden a resbalarse, porque no hay nada que les agarre al suelo. Y esa es la cuestión de algunas superficies como tal que son rugosas. A veces tratar de agarrar un objeto al suelo. Es por esa razón que, por ejemplo, las llantas de los carros tienen esa cierta rugosidad y que por la misma razón es que las pavimentaciones, o sea, las carreteras como tal, son realizadas con un material que es rugoso para existir ese agarre
y que no existe esa tendencia de que un cuerpo se llegue a resbalar. Entonces, mientras más resbaloso sea un sistema, me refiero a que más liso sea, es decir, su coeficiente de rozamiento más bajo sea, ese cuerpo va a tener mayor posibilidad de ser acelerado. Pero mientras más grande sea ese coeficiente de rozamiento, como pueden darse cuenta, es más difícil que el cuerpo pueda llegar a ser acelerado. Entonces, si ustedes a veces no saben identificar si es que el cuerpo está acelerado o no, cuando existe la presencia de rugosidad en la superficie, siempre recuerden esta gráfica, porque en esta gráfica les va a decir, oye, ¿sabes qué? Si es que, por ejemplo, un ejemplo, la fuerza de rozamiento estática máxima es 50 newtons y ustedes obtienen una fuerza de 10 newtons, por ejemplo, cae por aquí, ¿ya? Evidentemente el cuerpo no se está moviendo, ¿ya? Listo. Dicho esto como tal, si nosotros calculamos nuestra aceleración del sistema, ¿ya? Vamos a tener una aceleración de 2.96 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces nosotros ya tenemos la aceleración con la que vamos a trabajar, que es lo que nosotros necesitamos determinar este coeficiente de rozamiento cinético. Entonces vamos a tener que menos el coeficiente de rozamiento cinético por la normal de contacto es igual a la masa por la aceleración, donde esta normal de contacto que nosotros tenemos aquí va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces vamos a tener que el coeficiente de rozamiento cinético por la masa por la gravedad va a ser igual a menos la masa por la aceleración. ¿Por qué menos? Porque recuerden que esta ecuación de las leyes de Newton es una ecuación vectorial. Esto implica que la aceleración como tal va a tener un cierto signo. Como yo estoy trabajando en un sistema donde mi velocidad se va a encontrar frenando, esto significa que la aceleración tiene que ser contraria al movimiento. Por lo tanto, la aceleración que nosotros vamos a tener va a ser esta aceleración en sentido contrario. Entonces, al ser de signo contrario, significa que también va a ser de signo negativo. Pero ustedes me van a decir, pero usted acaba de encontrar una aceleración positiva. Es verdad, pero recuerden que esta ecuación de la ley del movimiento rectilíneo uniformemente variado es una ecuación escalar. Es decir, que únicamente me va a entregar mi valor numérico, pero no me va a entregar el signo o la dirección que le corresponde a ese vector que yo le estoy analizando. Entonces, cuando yo empleo esta ecuación de aquí, simplemente le coloco, simplemente yo soy el encargado de colocarle el signo. Si es que yo hubiera utilizado las otras ecuaciones, por ejemplo, del desplazamiento igual a la velocidad inicial por la variación de tiempo más un medio de la aceleración por la variación de tiempo al cuadrado, o la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la variación de tiempo, en estos casos yo hubiera llegado a obtener el propio signo que le correspondía a esta aceleración. Pero como yo estoy empleando esta ecuación de aquí, que es netamente escalar, ya esta es la ecuación que solo me va a dar su valor numérico, ¿ya? Entonces, el signo menos con el signo menos se va, la masa con la masa, como pueden darse cuenta, también se va a simplificar, y nosotros vamos a tener que nuestro coeficiente de rozamiento cinético va a ser la aceleración dividido para la gravedad, y por ende, el coeficiente de rozamiento cinético va a ser 2.96 dividido para 9.81. Y este coeficiente de rozamiento cinético nos va a entregar un valor que se va a aproximar, que vamos a tener un valor aproximado de 0.3. ¿Ya? Recordando que el coeficiente de rozamiento cinético es adimensional, es decir, que no tiene unidades de medida. Ahora, ¿cómo podemos decir que este valor es correcto? Porque usualmente el coeficiente de rozamiento cinético suele ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. Si nosotros encontramos un valor que se encuentre dentro de este rango, podemos decir que en definitiva este valor sí es correcto. ¿Ya? Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, ninguna duda. Ya. Listo, chicos. Entonces, como pueden darse cuenta,
este sería un caso en el que ustedes mezclan tanto leyes de Newton como la cantidad de movimiento lineal. Puede que en su examen les venga, como les digo, les presentan un problema similar y les hacen encontrar varias cosas, por ejemplo, la velocidad que van a obtener después del choque, la aceleración que van a tener dentro del movimiento y como pueden ver incluso el coeficiente de rozamiento de nuestro sistema, ¿ya? Entonces son escenarios o son casos que se pueden llegar a presentar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este tipo de problemas depende de lo que ustedes llegaron a obtener en el anterior literal. O sea, si ustedes se jalaron aquí, todo lo que ustedes vayan resolviendo más adelante también va a ser erróneo, porque ya se equivocaron con un dato. Entonces tendrán bastante cuidado con este tipo de problemas. Otra cosa importante, a veces en esas pruebas o en los exámenes que les suelen llegar a tomar, les suelen llegar a cambiar este valor. O sea, en la prueba les dicen utilicen una gravedad de 10, ¿ya? O les dicen una gravedad de 9.8. Entonces, esos decimales, ya sea que ocupen 10, ya sea que lo ocupen con 9.8, sí suelen llegar a influenciar en los datos que llegamos a tener. Entonces, en esa parte leerán bastante bien con qué gravedad les pide trabajar. Incluso algunos, he visto que algunas pruebas les dicen trabajen con la gravedad de Quito. Entonces, la gravedad de Quito es 9.72. Entonces, también puede llegar a pasar esos escenarios. Entonces, en esa parte siempre deben de tener full cuidado de qué es lo que está, o sea, cuál es la gravedad que les está pidiendo trabajar. Ya, entonces siempre tengan bastante cuidado con qué gravedad deben de trabajar en esa parte. ¿Ya? Disculpa, en el DCL no hay ninguna fuerza a favor del movimiento. En este caso, no. ¿Ya? Tal vez, viene la pregunta, porque al momento de que se chocan los cuerpos, sí se genera una fuerza de contacto y es la fuerza que va a ejercer la bala sobre el bloque. Pero esta fuerza solo se produce al momento de que se está dando la colisión. Como nosotros estamos haciendo el análisis ya después de que terminó toda la colisión, esa fuerza de contacto por la acción y reacción desaparece. Entonces no tenemos ninguna fuerza. Entonces esa fuerza es una fuerza momentánea que duró ese pequeño instante de tiempo y es la que ayudó a favorecer para que nuestro cuerpo pueda llegarse a mover. Pero como digo, es una fuerza instantánea, no es una fuerza que está durando durante todo el movimiento que nosotros estamos haciendo el análisis después de la colisión de nuestro sistema. Entonces, en esa parte también tienen que tener mucho cuidado que nosotros para el DCL únicamente colocamos también fuerzas que duran durante todo el movimiento o duran un cierto periodo de tiempo. No colocamos fuerzas instantáneas, o sea, si dura tan solo que, si, no sé, si dura tan solo un segundo. Bueno, un segundo sí es bastante. Que dure 0.00001 segundos. Estamos hablando de un tiempo muy pequeño, es decir, que no duró casi nada esa fuerza, entonces no tendría sentido que nosotros la analicemos dentro del diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces ese sistema, esa fuerza como tal no se le toma en cuenta para el análisis, porque vuelvo y repito, son fuerzas instantáneas que duran periodos de tiempo muy cortos a comparación de otras fuerzas que tal vez duren 5, 6 segundos, 10 segundos, un minuto, ¿ya? Entonces, en este caso no tenemos ninguna fuerza que favorezca al movimiento de nuestro sistema, pero vuelvo y repito, para este caso. Tal vez para otros casos, sí, tal vez, pero este no es el caso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más que tengan, chicos? ¿Alguna duda?
vamos con otra preguntita más. Ya nos dice, una partícula de 0.25 kilogramos se encuentra en movimiento con una velocidad de 2 en la dirección de I más J y menos K. Nos dice, al tiempo de 2 segundos está actuando una única fuerza que se expresa como 4 más 2 veces T en la dirección de I más T cuadrado menos 2 veces J más 5 veces K, que actúa sobre la partícula. Y nos dice que determinemos la velocidad que va a tener nuestra partícula cuando han pasado 4 segundos. Este es un ejercicio donde nosotros ya vamos a involucrar impulso. Entonces, ¿cómo se calculaba el impulso de una partícula? ¿Quién me quiere decir? Es la variación de la cantidad de movimiento. Ya, muy bien. Esa sería la primera forma. ¿Cómo más se puede determinar? No era como la Como la integral de la integral. fuerza. Ya, es la integral de la fuerza. ¿Y qué más? Por el radio. No, Distancia. no, Por delta T. ya. Desde un instante de tiempo inicial hasta un instante de tiempo final. ¿Ya? No se confundan. Si ustedes colocaban esto ya era trabajo. ¿Ya? Pero nosotros estamos hablando de impulso. Entonces, está bien lo que me dijeron. Ya, no es que no se pueda relacionar con el diferencial de posición. Sí se puede. Ya, pero nosotros vamos a obtener dos cosas. Vamos a obtener dos cosas completamente distintas. ¿Ya? Una cosa importante a veces es que ustedes tienen que fijarse en las unidades. A veces las unidades muchas veces les como que es un plus o una forma de que les ayuda para que digan, oye, ¿sabe qué? Tú puedes calcular esto de esta forma o de esta forma. Ya, entonces, por ejemplo, las unidades del impulso es en Newton por segundo. ¿Ya? Entonces, Newton sabemos que es fuerza, segundo es tiempo. Entonces, nosotros tendríamos esta forma de aquí que nos ayudaría o sería como una señal que nos indicaría que podemos relacionarle de esa forma. ¿Ya? Listo. Entonces, en este caso, como nosotros tenemos el instante de tiempo inicial, el instante de tiempo final, nos vamos a quedar únicamente con estas dos relaciones que tenemos aquí. Tenemos la fuerza, tenemos el diferencial de tiempo, que va a ser igual a mi cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y por ende, vamos a tener la fuerza de mi sistema, ya nos la estaban entregando, que en este caso es 4 veces o 4 más 2 veces t, todo esto en la dirección de I, ¿ya? Más t cuadrado, ¿ya? Menos 2 veces j. Y por último, más 5 veces k. Todo esto con respecto a un delta t. ¿Desde qué tiempo hasta qué tiempo nosotros vamos a hacer el análisis? Nosotros vamos a hacer un análisis desde los 2 segundos, ¿ya? Hasta los 4 segundos. ¿Esto a qué va a ser igual? La cantidad de movimiento final va a ser la masa. En este caso lo mencionan como la velocidad 2. Entonces sería la masa por la velocidad 2 de nuestro sistema. Menos la masa, y aquí le están mencionando como la velocidad 1. Todo esto por la velocidad 1. Que si ya reemplazamos los valores, nosotros tenemos que una masa de 0.25 kilogramos. Es decir, esto va a ser 0.25 que multiplica la velocidad 2 menos
nuestra velocidad 1, que en este caso sería menos 2 veces en la dirección de y. ¿Qué más nos menciona? Menos j y más k. Recuerden que nosotros tenemos la presencia de este signo menos. Entonces este signo menos va a provocar que todo lo que esté delante de él cambie de signo como tal. Entonces por esa razón, si aquí le tenemos como 2i, pasa a ser menos 2i. Si aquí tenemos como j, le tenemos como menos j. Y si aquí tenemos como k, tenemos como más k. ¿Ya? Y dicho eso como tal, procedemos a realizar las integrales. Si aún se les hace complicado realizar una integral en 3 dimensiones, separen. No hay ningún problema que ustedes puedan realizar ese escenario de ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener la integral desde 2 hasta 4 de 4 más 2 veces t, todo esto con respecto a un diferencial de tiempo, que va a ser igual a 0.25, todo esto, la velocidad de 2 que vamos a tener en x menos 2. ¿Ya? Esta sería la primera integral que nosotros vamos a tener que resolver. La segunda integral sería desde 2 hasta 4, que en este caso me va a dar t al cuadrado menos 2, ¿ya? Que va a ser igual con respecto a un diferencial de tiempo que va a ser igual a 0.25, ¿ya? Que sería la velocidad de 2 en y menos 1, ¿ya? Y por último, nuestra tercera ecuación, que sería desde 2 hasta 4 de 5, todo esto con respecto a un delta t, que va a ser igual a 0.25, ¿ya? Todo esto para la velocidad de 2 en z más 1, ¿ya? Y con ello, nosotros ya encontraríamos las 3 ecuaciones que le corresponderían a mi sistema. Regálenme tan solo un segundito. Ya, denme un segundito nada más. Ya, entonces, con ello, nosotros ya podríamos encontrar cada una de las componentes que va a tener nuestra velocidad. Ustedes sí pueden hacer el análisis, como les digo, para cualquier, de forma completa, no hay ningún problema, pero si aún se les vuelve complicado hacer ese análisis de forma completa, es decir, como tal, así presentado en una sola, separen la ecuación. O sea, ustedes, esa es la ventaja de trabajar a veces con vectores, que ustedes pueden llegar a separar las ecuaciones de los sistemas. ¿A qué me refiero con separar las ecuaciones? Que ustedes pueden analizar qué es lo que pasa con X, qué es lo que pasa con J y qué es lo que está pasando con Z, ¿ya? O con K, ¿ya? Entonces vamos a resolver nuestra primera ecuación. Profe, ¿puede mostrar el enunciado, por favor? Lo que nos decía es que tenemos una partícula de 0.25 kilogramos que se está moviendo con una velocidad 1 de 2 veces i más j menos k, ¿ya? Esto se produce en el instante de tiempo de 2 segundos. Nos dice que se está aplicando una única fuerza que tiene este valor de aquí, como 4 más 2 veces t en la dirección de i, más t cuadrado menos 2 veces j más 5k. Y nos dice que está actuando evidentemente sobre la partícula. Y lo que nos pide es que determinemos qué velocidad vamos a tener en el punto 2 al instante de tiempo de 4 segundos. ¿Ya? O sea, ¿qué velocidad vamos a llegar a obtener cuando han pasado 4 segundos desde que nuestro cuerpo que nosotros tenemos se ha comenzado a llegar a mover? ¿Ya? En esa parte. El enunciado está en inglés. Ahorita ya les voy a hacer practicar un poquito más de inglés a ustedes también, porque sí les va a servir full. Ya, me avisa. Ya, profe. Ya. Listo. Con ello como tal, vamos a resolver nuestra primera ecuación. Vamos a hacerle paso a pasito. Entonces vamos con la primera, ¿ya?
Porque como sé que también tiene su examen de cálculo, de paso repasamos un poquito de cálculo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener, al momento de que resolvemos esta integral, que va a ser 4 más 2 veces t con respecto a un diferencial de t, esto va a ser igual a la integral de 4 veces el diferencial de t más la integral de 2 veces t, todo esto para el diferencial de t. Esto va a ser igual a 4 veces t, ¿ya? Más t al cuadrado. Pero ojo, esto es una integral definida. Entonces, por ende, tenemos que hacer los análisis en los límites de integración, que serían desde 2 hasta 4. Y esto me va a dar que va a ser 4 que multiplica 4 más 4 elevado al cuadrado menos 4 que multiplica 2 menos 2 elevado al cuadrado. Lo que esto me va a dar como resultado un valor de aproximadamente 20. ¿Ya? Eso sería mi primera integral que nosotros nos estamos planteando. ¿Ya? Dicho esto como tal, nosotros tendríamos que 20 va a ser igual a 0.25, todo esto para 2 veces x menos 2. Entonces esto me va a quedar que la velocidad que yo voy a tener en el punto 2 o a los 4 segundos en el eje x va a ser 20. Todo esto dividido para 0.25, todo esto más 2. Por ende, nosotros vamos a tener que la velocidad en el punto 2 en el eje x va a ser una velocidad de 82 metros sobre segundos. Entonces ya tenemos encontrada la primera componente de nuestra velocidad. Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ya, esa parte creo que está clara. Con ello como tal, ya repetimos el mismo procedimiento con las otras integrales que tenemos planteadas. Entonces vámonos con 2. Bueno, ya sale un cuadradito. Entonces nosotros vamos a tener desde 2 hasta 4 de t al cuadrado menos 2 con respecto a un diferencial de tiempo. Esto me va a quedar t al cuadrado con respecto a de t menos 2 veces de t. Lo que a la final esto me va a quedar como t al cubo dividido para 3 menos 2 veces t. Ya, pendiente de evaluar desde 2 hasta 4. Ya, tal vez ustedes me van a decir, ¿qué pasó con el 2 de aquí? Recuerden que al inicio nosotros teníamos este 2. Entonces este 2, 2t al cuadrado dividido para 2, 2 para 2 se vuelve t al cuadrado. Ya, entonces, por si acaso. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar expresado? Como 4 elevado al cubo dividido para 3 menos 2 por 4, que va a ser menos 2 elevado al cubo dividido para 3 más 2 por 2. Lo que esto, a la final, me va a entregar un resultado que va a tener un valor de aproximadamente 44 tercios. ¿Ya? Entonces nosotros ahora tendríamos que 44 tercios va a ser igual a 0.25 por la velocidad de 2 que vamos a tener en y menos 1, y esta velocidad de 2 que vamos a tener en 1 va a ser 44 tercios que va a multiplicar 0.25 ya más 1. Entonces, por ende, nosotros vamos a tener que la velocidad que hemos llegado a adquirir en el eje Y va a ser una velocidad de aproximadamente 179 tercios. Si le quieren ver en decimales,
Esto se va a expresar como 59.66 metros sobre segundos. Recuerden que esta es la velocidad que nosotros hemos llegado a adquirir en el eje Y. Y por último vamos con la tercera ecuación. Con la tercera ecuación, ya, para no hacerles el cuento largo, al momento de que nosotros resolvemos nuestra integral, que va a ser desde 2 hasta 4, de 5 veces el diferencial de tiempo, esto únicamente nos va a dar el valor de 10. Y esto va a ser igual a 0.25 de la velocidad que vamos a tener en z más 1, lo que nos va a entregar un valor de 39 metros sobre segundos. Con ello nosotros ya tendríamos las tres componentes de esta velocidad. Entonces, si nosotros ya expresamos a nuestra velocidad de forma vectorial, esto nos va a entregar el valor de 82, todo esto en la dirección de y, más 59.66, todo esto en la dirección de j, y más 39, todo esto en la dirección de k. Y esto a la final expresado en metros sobre segundos. Y con ello nosotros ya tendríamos la velocidad que adquiere mi partícula una vez que han llegado a transcurrir los 4 segundos que empezó el movimiento de nuestra partícula que nosotros estábamos analizando como tal. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que les vuelva a repetir? En la ecuación de la velocidad, ¿por qué cambiaron de signos al contrario? ¿Cuál? Arriba, arriba, arriba. Ahí, Aquí. esa, ¿por qué cambiaron de signos? Ya. Nosotros tenemos la variación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Cómo se calcula una variación? Siempre es lo final menos lo inicial. Ya. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la cantidad de movimiento lineal? Nosotros, si queremos calcular una cantidad de movimiento lineal, esto es igual a la masa por la velocidad. Es decir, que esta cantidad de movimiento lineal sería la masa que nosotros vamos a tener para la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial que nosotros tenemos. Entonces, esta cantidad de movimiento lineal inicial, la variación de cantidad de movimiento lineal va a ser la masa, todo esto por la velocidad final, menos la velocidad inicial. Entonces, reemplacemos los valores de nuestra velocidad inicial. Entonces nos dice que es 2 veces i, ¿ya? Más j y menos k. Como les mencioné, porque al inicio nosotros tenemos un signo menos, vamos a provocar que todo cambie de signo. Entonces la variación de la cantidad de movimiento lineal va a ser la masa que multiplica nuestra velocidad final menos. Este signo menos va a ser menos 2 veces i menos j y más k. ¿Ya? Provocando así que nuestra velocidad cambie de signos, y es por el hecho de que nosotros estamos haciendo el análisis de la variación de cantidad de movimiento lineal en nuestro sistema. Entonces, como nosotros estamos haciendo dicha variación, ¿ya? Y es la velocidad inicial, esta provoca que esta velocidad inicial cambie de signos, ¿ya? Por el signo menos que nosotros tenemos al inicio. Por ejemplo, si es que aquí me hubieran pedido, ¿ya? La velocidad a los 0 segundos, esta velocidad a los 2 segundos que me estaban entregando hubiera pasado a ser una velocidad final. Entonces, ahí me hubiera quedado, por ejemplo, de esta forma. La masa y hubiera sido 2 veces i más j menos k. Entonces se mantenía tal cual nosotros teníamos, y menos la nueva velocidad inicial que nosotros hubiéramos querido llegar a analizar. ¿Por qué? Porque evidentemente el 0 es antes que el 2. Pero en este caso, como nosotros queremos analizar a los 4 segundos, ya, la velocidad que tenemos a los 2 segundos es antes de los 4 segundos como tal. Entonces eso provoca que, como al ser antes, va a provocar el cambio de signo por la definición de la variación de cantidad de movimiento lineal que nosotros tenemos. ¿Ya?
Esa sería la razón. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Ya. Eh, eh, eh. ¿Alguna otra pregunta más que tengan, chicos, con respecto de esto? ¿Le puede ampliar para tomarle foto al procedimiento? Igual sí les van a subir esto. Creo que le suben al TikTok, pero igual. Ahí está. Me avisan, ¿ya? Ya igual sí les vamos a mandar los apuntes. Ya. Vamos a... Denme un segundito. Ya. Vamos a ver un ejercicio con respecto a trabajo y energía. ¿Ya? Y con eso terminaríamos. Para que también vayan a descansar y todo eso. Bueno, no sé, si ya se han dado cuenta como tal, si se dieron cuenta, mecánica newtoniana en sí, de por sí, ha sido un poco más de recorderis de todo lo que vieron en el prepolitécnico. Ya hay muy pocas cosas que ven como nuevo, por así decirlo. ¿Ya? Solo que antes la materia era un poco más sencillo porque las bases se solían llegar a ver en el prepolitécnico. O sea, por ejemplo, ahora yo me pude dar cuenta que ya en el prepolitécnico no les explican todo lo que es impulso y variación de cantidad de movimiento lineal y cantidad de movimiento lineal. ¿Ya? O sea, ya no les explica. Por varios factores. El tiempo, a veces mala gestión del sílabo. Son varios factores que afectan como tal. ¿Ya? Entonces eso como tal provoca de que no creo que de por sí ya el sistema, bueno, a ustedes se les haga un poco más difícil se hace un poco más difícil el entender estos nuevos temas, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Entonces, para resolver un problema de trabajo y energía, lo que nosotros siempre, lo que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta es que muchas veces este tipo de problemas se suelen resolver con esta ecuación. La sumatoria del trabajo de fuerzas externas siempre va a ser igual a la variación de la energía mecánica más el calor. ¿Ya? Usualmente se suele definir de esta manera. Como vuelvo y repito, muchos problemas se resuelven de esta manera. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Analizar cuáles van a ser las fuerzas que van a ejercer un trabajo y cuáles van a ser las fuerzas que no van a ejercer trabajo. ¿Ya? En este caso, si nosotros definimos rápidamente las fuerzas que están actuando sobre este bloque, ¿ya? Nosotros vamos a tener su peso, su normal de contacto y una fuerza de rozamiento, ¿ya?
Pero ahora sí, vamos a leer qué es lo que nos menciona el problema. Nos dice, un objeto de masa de 4 kilogramos se suelta desde el reposo en un plano inclinado rugoso de una longitud de 4 metros. El ángulo de inclinación del plano es de 30 grados con el suelo. Nos dice, al llegar al suelo, la masa se desliza sobre otra superficie horizontal rugosa. Utilizando consideraciones energéticas, calcule la distancia sobre el suelo que se desliza el objeto hasta detenerse. Entonces, en este caso vamos a dividir nuestro ejercicio en 3 puntos. El primer punto va a ser este punto que nos están presentando, justo el punto donde el sistema comienza a moverse. Cuando llega al suelo, lo vamos a definir como un punto B. Y desde el punto B hasta que recorre toda esta distancia y que se llega a detener, ya vamos a llamarle como un punto C. Entonces ustedes tienen dos formas de hacer la resolución del problema. Pueden hacer un análisis completo. ¿A qué me refiero? Que hacen el análisis desde el punto A hasta el punto C, o pueden hacerlo por partes. Para este problema de aquí, yo les recomendaría que hagan el análisis por partes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos darnos cuenta que primero tenemos una superficie que es rugosa, pero tiene un coeficiente de 0.2 que es distinto a otra superficie que tiene el coeficiente de 0.3. Ya, o sea, son dos valores completamente distintos, lo que va a provocar que la fuerza de rozamiento que nosotros tenemos cambie en estas dos dimensiones que nosotros tenemos. Por lo tanto, el primer análisis que nosotros vamos a realizar va a ser desde el punto A hasta el punto B. ¿Ya? Entonces vamos a analizar el trabajo, la sumatoria del trabajo de fuerzas externas. Cosa importante, aquí en la sumatoria del trabajo de fuerzas externas son todas las fuerzas, pero aquí nosotros excluimos el peso, la fuerza elástica y la fuerza de rozamiento, porque estas tres fuerzas, el peso y la fuerza elástica, se les considera dentro de la variación de la energía mecánica, mientras que la fuerza de rozamiento se le incluye dentro del calor. Entonces, si es que tenemos otras fuerzas que no sean peso, fuerza de rozamiento y fuerza elástica, ellas sí entran dentro de la ecuación de la sumatoria del trabajo de fuerzas externas. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestra única fuerza externa distintas al peso, fuerza de rozamiento y fuerza elástica sería la normal de contacto. Pero si nosotros nos damos cuenta, esta normal de contacto que nosotros tenemos aquí está formando un ángulo de 90 grados. Toda fuerza que forme un ángulo de 90 grados con el movimiento, ¿ya? Va a ser una fuerza que no ejerce trabajo. Por lo tanto, esta relación que tendríamos aquí se volvería cero. Es decir, que cero va a ser igual a la variación de la energía mecánica más el calor de nuestro sistema. Dicho esto como tal, nosotros debemos desglosar a profundidad esta ecuación que tenemos aquí. Entonces tendríamos la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial más el calor. Y vamos a tener la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final más la energía potencial elástica final menos la energía cinética inicial menos la energía potencial gravitacional inicial menos la energía potencial elástica final más el calor. Vamos a ponerle los nombres de los puntos. Entonces aquí sería B, B y B. Y aquí sería el punto A y nuestro punto A. ¿Ya? Entonces, este sería el primer paso que nosotros deberíamos de tomar en consideración para hacer el análisis de un problema que tenga que ver con la parte de trabajo y energía. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Por qué fue que el trabajo de la fuerza externa se hizo cero? Disculpe. Ya, como les digo aquí, el trabajo de fuerzas externas, nosotros contamos todas las fuerzas, pero sin tomar en cuenta peso, fuerza elástica y fuerza de rozamiento. O sea, cualquiera que no sean esas tres,
entran en este análisis. Entonces, ¿cuál es la única fuerza distinta a esa? Es la normal de contacto. ¿Ya? Pero deben de recordar, la normal de contacto tiene esta característica de que por sí forma un ángulo de 90 grados. Entonces, toda fuerza que genere o que forme un ángulo de 90 grados, ya, sobre la superficie o con respecto al desplazamiento que nosotros tenemos, no ejerce ningún tipo de trabajo. Ustedes deben de recordar que el trabajo a veces se mide de esta forma, como la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que se forma entre fuerza y desplazamiento. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, esto se vuelve cero. Y esto provoca que el trabajo como tal sea de cero. Entonces no estamos generando ningún tipo de trabajo. Entonces en este caso, como la normal del contacto es la única fuerza diferente a el peso, la fuerza elástica y la fuerza de rozamiento, es la única fuerza que ingresa aquí, pero está generando un trabajo de cero. Y por esa razón es que el trabajo de nuestras fuerzas externas se vuelve cero como tal. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Y es que, ¿por qué usted le considera la energía potencial elástica si no hay resorte? O sea, no sé por qué aparece eso ahí. Ya, yo sé que no hay resortes, pero ya vamos a eso. O sea, yo sé que no hay resortes, ¿ya? Pero siempre es importante, algunos de ustedes a veces no logran dominar esta ecuación al 100%. Entonces, siempre es importante que si no lo logran dominar al 100%, que lo analicen realmente como es punto a punto. O sea, yo sé que no hay fuerza elástica, ya, yo sé, sabemos eso 100%. Pero a veces, como les digo, como ustedes recién están aprendiendo, todavía no a veces se vuelve un poco complicado manejar a veces a profundidad las ecuaciones. Entonces siempre es importante que ustedes les desglosen, ¿ya? Entonces ahora sí, una vez que nosotros hemos llegado a desglosar la ecuación al 100% y hemos eliminado algunos términos que sabemos que van a ser cero como tal, siempre es importante definir un nivel de referencia. En este caso, yo voy a definir mi nivel de referencia justo en el suelo. Ya, ustedes el nivel de referencia, nuevamente, les repito, pueden colocarle en donde ustedes quieran. Ya, o sea, no es la necesidad de que si es que yo les pongo en el piso, esto va a ser una ley universal que se va a cumplir. No, sino que ustedes como tal pueden colocarle donde ustedes consideren que se va a hacer mucho más fácil la resolución del problema. En este caso, yo sí le voy a colocar nuevamente en el piso. ¿Ya? ¿De qué me va a servir el nivel de referencia? El nivel de referencia me va a ayudar a definir si es que yo tengo una altura o no. Ya, entonces en este caso, a partir de este nivel de referencia como tal, sí voy a tener una cierta altura. Le vamos a llamar la altura A, que no se ve tanto ahí. Ya, le vamos a llamar esta altura A como tal. ¿Ya? Entonces, con esta altura A, como nos podemos dar cuenta a partir de nuestro nivel de referencia, en el punto inicial sí tenemos. Ahora sí vamos a comenzar a hacer análisis punto por punto. Cuando nosotros estemos llegando al punto B, posiblemente ya estemos llegando con una cierta velocidad. Entonces vamos a conservar la energía cinética, ¿ya? La energía potencial gravitacional en el punto B. Nosotros estamos llegando a este punto. Si nosotros llegamos a este punto como tal, ya nos encontramos sobre nivel de referencia. Entonces, al encontrarnos sobre nivel de referencia, ya nosotros no tenemos ningún tipo de altura. Entonces, al no tener ningún tipo de altura, este valor se vuelve cero. Como no existe la presencia de resortes,
no hay resortes en el sistema que nosotros estamos analizando, la energía potencial elástica también se llega a volver cero. ¿Ya? ¿Qué más nos mencionaba? Nos mencionaba que al inicio nosotros estamos partiendo de nuestro sistema desde el reposo. Si nosotros partimos del reposo, significa que nuestra velocidad inicial es cero. Es decir, en este punto que nos están presentando, que es el punto A de nuestro sistema, nosotros tenemos una energía cinética también de cero. Energía potencia gravitacional, sí tenemos una altura al inicio. Entonces esto se conserva. Nuevamente, no tenemos presencia de calor y por ende nuestra ecuación se reduce a que cero va a ser igual a la energía cinética en el punto B menos la energía potencial gravitacional en el punto A más el calor de nuestro sistema. Entonces, ¿cómo calculábamos cada uno de estos valores? La energía cinética se calculaba como un medio de la masa, en este caso por la rapidez en el punto B elevado al cuadrado. La energía potencia gravitacional nosotros la calculábamos como la masa por la gravedad, todo esto por la altura. En este caso la altura del punto A y más del calor. El calor se calculaba como la fuerza de rozamiento, todo esto por la distancia recorrida en la región que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que conocemos? La masa de nuestro bloque nosotros la conocemos, que nos menciona que tenemos un valor de 4. La rapidez en el punto B nosotros no la conocemos, ¿ya? La masa nuevamente es 4, 9.81 y la altura. Para nosotros definir la altura, como estamos en este punto de aquí, nosotros el problema nos menciona que tenemos una longitud de 4 metros. Es decir, que estamos en una altura como tal de 4 metros. Entonces, vamos a recorrer una longitud de 4 metros. Entonces, si nosotros nos fijamos en este triángulo que acabamos de construir, y le voy a dibujar en esta zona de acá, tenemos 4, 30 y la altura en el punto A. Entonces, si nosotros hacemos una relación, el seno de 30 va a ser igual a la altura en el punto A, todo esto dividido para la longitud. Y esta altura en el punto A va a ser la longitud por el seno de 30. Entonces esto me va a quedar por la longitud es 4 y todo esto por el seno de 30 de mi sistema. Ahora, la fuerza de rozamiento. Para la fuerza de rozamiento, ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta? Como en este caso es un coeficiente de rozamiento cinético, ¿ya? La fuerza de rozamiento cinética es el coeficiente cinético por la normal de contacto. Entonces nosotros debemos determinar ahora lo que sería la normal de contacto de nuestro sistema. Entonces, como estamos trabajando en un plano inclinado, me salió choco. Ya, algo así va a quedar nuestro cuerpo. Entonces nosotros vamos a tener lo que sería el peso, que ya lo graficamos, vamos a tener nuestra normal de contacto, que es lo que nosotros necesitamos, y por último, vamos a tener la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Vamos a hacer un diagrama vamos a definir un sistema de referencia sumamente rápido, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a descomponer nuestro peso. Nuestro peso, como podemos darnos cuenta, no está actuando en ninguno de los ejes que nosotros tenemos presentes. Entonces tendríamos un peso en Y y a la vez nosotros tendríamos un peso en X. En este caso, el eje X no nos interesa mucho, más nos estamos centrando en qué es lo que está pasando en el eje Y. Por ende, nosotros tendríamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque nosotros no tenemos una tendencia de movimiento en el eje Y, únicamente tenemos un movimiento en el eje X. Entonces, como no tenemos movimiento en el eje Y,
la sumatoria de fuerzas en el eje Y como tal se vuelve 0. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras fuerzas en el eje Y? Sería la normal de contacto menos nuestro peso en el eje Y, donde esta normal de contacto va a ser la masa por la gravedad y todo esto por el coseno de nuestro ángulo teta, donde a la final, ya, si nosotros volvemos a lo que queríamos calcular inicialmente, tendríamos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a 0.2 por 4 por 9.81 y por el coseno de 30. Entonces, con ello, nosotros ya tenemos nuestra fuerza de rozamiento del sistema. Entonces, vamos a tener que 0 va a ser igual a 1 medio de 4. Ya podemos ir simplificando valores. Entonces, esto me va a quedar como 2 de la rapidez en el punto B elevado al cuadrado menos 4 por 4 me va a quedar 16 por 9.81 por el seno de 30, ¿ya? Más nuestra fuerza de rozamiento, que en este caso nos da el valor de 0.2 por 4 por 9.81 por el coseno de 30 y por último por la distancia recorrida. En este caso, ¿qué distancia nosotros estamos recorriendo? Es el valor de los 4 metros. Entonces aquí sería nuevamente por 4. Y con ello nosotros nos podemos dar cuenta que nuestra única incógnita es la rapidez que nosotros vamos a tener en el punto B. Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación como tal, nosotros tendríamos que la rapidez en el punto B va a ser igual a 16 por 9.81 por el seno de 30, ¿ya? Menos 0.2 por 4 por 9.81 por el coseno de 30, todo esto por 4 dividido para 2. Y sin olvidarnos que en este caso nosotros tenemos que sacar la raíz cuadrada de nuestro sistema. Entonces, por ende, nosotros tendríamos que nuestra rapidez que vamos a llegar a obtener en el punto B, es decir, cuando ya ha terminado de recorrer toda esta superficie inclinada con la que estamos trabajando, va a ser una rapidez de 5.06 metros sobre segundos. Y con ello nosotros ya terminaríamos de hacer el análisis para el primer tramo en el que estamos trabajando. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tenga? Es una pregunta. ¿Por qué en la fuerza de rozamiento le multiplicó acá por 4 al último? Ah, ya. Recuerden que aquí nosotros le estamos calculando el calor. Entonces el calor siempre se calcula como la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida que nosotros tenemos. Entonces en este caso, ¿qué distancia estamos recorriendo? ¿O qué longitud estamos trabajando en este primer tramo? Estamos recorriendo toda esta distancia que tenemos aquí, que son los 4 metros que nos está presentando nuestro sistema. Entonces, como estamos calculando el calor, nuevamente le repito, estamos calculando el calor se calcula como la fuerza de rozamiento por la distancia que recorremos. Y por esa razón es que nuevamente se multiplica por este 4, que es el valor de la longitud que nosotros estamos analizando en ese tramo. ¿Ya? Ya, gracias. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis desde el punto B hasta el punto C. Se repite la misma teoría que acabamos de mencionar en este caso y vamos a llegar nuevamente a este punto que nosotros tenemos aquí. Pero para hacerle ya más simplificado, vamos a tener que 0 va a ser igual a la energía mecánica en el punto C menos la energía mecánica en el punto B, nuevamente más un calor que nosotros vamos a trabajar. Y esto me va a quedar simplemente como la energía menos la energía mecánica en el punto B más el calor. ¿Por qué motivo? Como yo quiero analizar un punto, ¿ya? Yo voy a llegar a este punto C, donde me menciona que nuestro cuerpo que nosotros tenemos nuevamente se va a volver a detener. Entonces no tenemos rapidez en el punto C. Si no tenemos rapidez, no hay energía cinética. Entonces la energía cinética se vuelve cero. Como no tenemos altura, la energía potencial gravitacional también se va a volver cero. Y como no hay resortes,
la energía potencial elástica como tal también se vuelve cero. Es decir, los tres valores se volvieron cero, lo que provoca que no exista energía mecánica en ese punto, pero sí conservamos una energía mecánica en el punto B. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que nuestro nuevo calor va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. ¿Cuál va a ser el único tipo de energía que vamos a tener en el punto B? Es únicamente la energía cinética, como ya pudimos habernos dado cuenta en el punto anterior. Entonces, nuestro nuevo calor va a ser igual a la nueva fuerza de rozamiento que nosotros vamos a obtener por la nueva distancia recorrida, que esto va a ser igual a 1/2 de la masa, todo esto por la rapidez en el punto B elevado al cuadrado. Ahora, conocemos la rapidez, sí, conocemos la masa, sí, pero lo que no conocemos es esta distancia recorrida que nosotros vamos a tener hasta que se detenga el bloque y la nueva fuerza de rozamiento. Entonces, nuevamente ahora tenemos que realizar otro diagrama de cuerpo libre, pero de este nuevo sistema con el que vamos a trabajar. Por ende, tendríamos el peso, la normal de contacto y la fuerza de rozamiento. En este caso sigue siendo una fuerza de rozamiento cinética. Como yo quiero calcular nuestra fuerza de rozamiento cinética, que este va a ser nuestro nuevo coeficiente de rozamiento por la normal de contacto de nuestro sistema, esta fuerza de rozamiento cinética me va a quedar únicamente como 0.3, que es el valor de esta nueva región a la que nosotros estamos ingresando por la masa y por la gravedad. Porque si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que esto se vuelve cero, las únicas fuerzas que tenemos es normal menos peso, que va a ser igual a cero, y me queda que la normal es igual al peso. Por esta razón me queda como masa por gravedad. Entonces va a ser 0.3 por la masa, por la gravedad, que va a ser 1/2 de la masa, todo esto por mi nueva rapidez, que va a ser 5.06 elevado al cuadrado. Como nos podemos dar cuenta, se va a simplificar tanto la masa con la masa, y esto me va a quedar, aquí no nos olvidemos de multiplicar la distancia recorrida, y vamos a tener que nuestra nueva distancia recorrida va a ser 5,06 elevado al cuadrado dividido para 2 por 0.3 y por 9.81. ¿Ya? Por lo que nuestra nueva distancia recorrida es una distancia recorrida de 4.34 o 4.35 metros. Entonces, para que nuestro bloque nuevamente se vuelva a detener, nosotros debemos de garantizar que en esta nueva superficie rugosa que nosotros acabamos de ingresar, ya obtengamos o logremos recorrer una distancia aproximada de 4.35 metros. En este caso lo remarcan como 4.36, pero a la final son pocos decimales que están variando. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Por qué al principio el calor era igual a la fricción por la gravedad y ahora es por la fricción por la distancia recorrida? A ver, ¿cómo? O sea, al principio utilizó calor es igual a fricción por gravedad y ahorita No, utilizó... fricción por distancia recorrida. Sigue siendo la Ah, ya, misma. ya. Ah, ya, 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 ya vi bien, disculpe. Ya. Entonces te regalo tan solo unos segunditos.
Entonces, como les decía, muchas veces ustedes van a tener tropiezos a lo largo de toda la carrera. O sea, no es que va a ser el único tropiezo que ustedes van a llegar a tener, ni nada por el estilo. Ya, o sea, no va a ser un camino color de rosas que ustedes van a llegar a encontrar. Entonces, por esa razón, y con la posibilidad, valga la redundancia, de que se lleguen a quedar a supletorios, es que nosotros también sí vamos a ofertar los cursos de acompañamiento que serían netamente para el supletorio que ustedes van a llegar. Que tal vez algunos de ustedes llegasen a rendir, que no sería el ideal, pero suele llegar a suceder. Entonces nosotros como tal ofrecemos el curso de acompañamiento para las 4 materias básicas que se ofertan en primer semestre, las cuales son álgebra lineal, cálculo en una variable, mecánica newtoniana y química general. Entonces, en esta clase por el día de hoy, ya, si ustedes le toman captura al flyer, también tienen acceso a un precio especial, ya. Y aquí están nuestras redes sociales como tal y los números de contacto en los que ustedes, si desean inscribirse a los cursos de supletorios, lo pueden hacer, ya. Y este es el curso, este es el valor. Dicho esto como tal, ya,